Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Bueno, ya estoy aquí con Julián Durango. Muy buenas, Julián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Alex, gracias por la invitación y muy contento de estar hoy acá contigo. Bueno, un placer que estés aquí. La verdad que tengo muchas ganas de este episodio porque vamos a hablar de una herramienta que yo creo que es la que más me gusta y como a muchos SEOs la que más nos gusta por todo lo que es capaz de hacer, por lo que nos facilita el trabajo. Y antes de empezar a hablar de la herramienta en sí, que bueno, es algo raro, ¿no? Porque normalmente hablar de una herramienta en un episodio de podcast es raro, pero seguro que van a aprender un montón escuchándote. Cuéntanos, Julián, qué eres, a qué te dedicas, dónde te pueden encontrar, de dónde vienes. Sí, claro, mira, en la actualidad pues vivo en Medellín, Colombia, soy de Colombia, tengo más o menos entre 6 y 7 años dedicándome de manera profesional al mundo del SEO. Cuando hablo de que me dedico de manera profesional es que vivo del SEO. Ujú. Siempre me he desempeñado con el cargo de consultor SEO en múltiples agencias en Latinoamérica, tanto en agencias en Colombia como fuera de Colombia. Y mi especialidad en la industria del SEO siempre han sido las auditorías. Yo siempre he sido el que audita, el que doy el punto de partida en los lugares donde trabajo, pues basándonos en una auditoría, entonces vamos a seguir esto y esto y estos pasos para alcanzar estos objetivos que nos planteó el cliente desde el día cero. Siempre trabajamos en pro alcanzar los objetivos de nuestros clientes, pues no vamos tirando piedras a lo loco. Y Ujú. para eso las auditorías son fundamentales desde el día cero y apoyado obviamente con una herramienta como Screaming Frog que nos hace nuestro trabajo muchísimo más fácil día a día. Ujú. Muy bien. Cuando has dicho que te dedicas al SEO o que vives del SEO, básicamente tema de servicios, ¿no? Es decir, no sé si tienes tú aparte tus proyectos paralelos, yo qué sé, nichos, otros proyectos. ¿También le das a estos temas? Mira, yo tengo una particularidad con los nichos y he hablado con muchos consultores que saben muchísimo más y llevan muchos años en esto y de SEO técnico y todo. Mira, a mí nunca se me ha dado un nicho, nunca. Nunca se me ha dado un nicho y he estudiado todo lo que tú quieras. Y he despegado webs de clientes de 0 a 100 a vender lo que tú quieras, facturar lo que tú quieras. He trabajado con e-commerce grandes de la talla de Decathlon. Hemos doblado facturación, pero mi cuenta de AdSense es un desierto, sinceramente. Yo O es sea, un que tema eres de un SEO de mentalidad. consultoría. Sí, más que todo. Yo Ujú. es un tema de mentalidad, como yo veo las cosas. Entonces creo que los nichos hoy día no se me han dado. De hecho, por eso resulté en la comunidad de SEO Warriors, porque este año me propuse y esto tiene que cambiar. Me inscribí a la comunidad por lo mismo. Y incluso yo me inscribí a lo que sacaste de pago, yo me inscribí ahí también porque me parece muy interesante ir Ujú. aprendiendo de personas que llevan más en esto o tienen mucha más experiencia, porque para mí es un tema netamente de mentalidad, de cómo yo afronto proyectos personales al día de hoy. Ujú. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Bueno, pues deseando ver, como hemos dicho, tu curso en SEO Warriors, cuando lo saques sobre Screaming Frog, porque me parece que va a ser la leche y porque es muy necesario. Yo creo que sobre todo es muy necesario. Ya hablábamos off the record que hay muy poca información sobre Screaming y la verdad que el hecho de que tú hayas empezado en Twitter a dar mucha guerra con Screaming y demás, pues seguro que los que te siguen y los que no te siguen, que nos estén escuchando que te sigan, porque van a aprender un montón. Por supuesto también hablábamos también de MJ Cachón, que aporta muchísimo al sector de SEO y dentro del sector del SEO es una de las voces más autorizadas en cuanto a Screaming Frog y aprendemos muchísimo de ella. Así que bueno, yo creo que este podcast, el curso que saques y todo lo que puedas contar por Twitter, la gente lo va a agradecer muchísimo. Sí, sí, claro, Ujú. del todo. Bueno, pues si te parece, vamos a empezar a hablar de esta maravillosa herramienta de Screaming Frog, de la rana. Cuéntanos, sobre todo para los que nos estén escuchando, que esto quizás les suene lo de Screaming Frog porque somos muy pesados con esta herramienta, eh, ¿para qué sirve y exactamente qué es, ¿no? ¿Qué papel puede jugar en el SEO? Bueno, principalmente para los más nuevos, capaz si esto les haga un poco de ruido screaming. Es una herramienta que te descargas en el computador. A día de hoy no está en la nube, te la tienes que descargar, consume de tus recursos y es un rastreador que hace peticiones a un sitio web, muchas peticiones, haciéndose pasar por Googlebot. Hace peticiones para extraer datos que nos los va presentando a nosotros en tiempo real,
¿Qué datos pueden ser? Datos tan básicos como que te puedes traer todos los H1 de un sitio web, todos los metatítulos, metadescripciones, peso de las imágenes. Entonces ya ahí te va cambiando la mentalidad de cómo puedes tú ir y auditar todo el tema de ese on-page de un sitio web de una manera muy fácil. Ahora, como les comenté al comienzo, es una herramienta que descargamos en nuestro ordenador. Cuando montamos sitios web muy grandes, puede que demore más, demore menos. Todo va a depender de la envergadura del sitio web y la optimización que tú hagas en tu script, o sea, qué tan hilar fino tú quieres ir con la herramienta, porque he visto y lo he hecho yo en mis inicios de montar un sitio web y simplemente darle en start y dejar días el computador prendido y cuando vengo has traído un montón de datos que a la larga ni siquiera me interesan. O sea, lo ideal es que te sientes, te pones a pensar qué quiero extraer yo, qué necesito para esta estrategia, qué voy a auditar yo, configurarse una configuración correcta y así vas a optimizar tanto tiempo, presupuesto, capaz si te facilite para que no te metan una baneada algún servidor o tumbes un servidor un poco más antiguo por ahí que suelen haber todavía y más que todo por acá en Latinoamérica, cada rato me cargo un par de webs de clientes. Entonces sí, es más que todo eso, es un rastreador, te va a hacer la vida muy fácil, es un crawler. Y esto lo solemos utilizar principalmente para auditorías, para auditar el on-page, ¿no? de una web. Sí, y mira, luego también para, ¿no? durante un proyecto, pues bueno, ir revisando cada X tiempo un proyecto porque puede que hayamos hecho ciertos cambios y por controlar también esos cambios, ¿no? Sí, claro. El Screaming yo lo utilizo, o sea, en todas las etapas de un proyecto lo puedes utilizar. Al inicio, cuando vas a agarrar un proyecto, no, pues una auditoría como para plantearte una estrategia y un camino hacia un horizonte. Constantemente lo puedes estar pasando continuamente, si tienes una web muy activa, que se actualiza el contenido constantemente, puedes estar generando rastreos para ver que ese contenido sí se esté subiendo óptimo. Y aparte, pues Screaming tiene usabilidades muy amplias, por decir, después de una migración, puedes auditar todas las URLs que antes eran 200 y si pasaron en 301 y si finalmente pasaron a ser 200 otra vez y ver que no te han quedado 404 y que no te hayan quedado bucles de redirecciones, o sea, lo puedes utilizar para en todo, cualquier momento del proyecto. Sí. A mucha gente que empieza a tocar Screaming Frog, una de las cosas que más le echa para atrás es que, claro, una de sus virtudes, que es la cantidad de opciones que tiene, la cantidad de funcionalidades y de datos que nos aporta, es un poco también es un arma de doble filo, porque mucha gente se abruma, ¿no? De tantas opciones que tiene. Estamos acostumbrados a interfaz de herramientas SEO, que suelen ser online, mucho más amigables, ¿no? Mucho con otro diseño. Y Screaming Frog, aunque ha mejorado, ¿no? Con el tiempo, sigue siendo una herramienta muy densa, con un montón de opciones, con una interfaz pues poco tiene que ver con las que utilizamos a diario, ¿no? Un SEMrush, un SERranking, Href, aunque también tengan muchas opciones. ¿Qué le dirías a aquella gente que tiene ese miedo de es que es muy poco visual, ¿no? O también, todo hay que decirlo, oye, los datos que nos vienen en Screaming Frog están muy en bruto y no nos van a decir en ningún momento, como ocurre con otras herramientas de auditoría on-page. Oye, tienes tantos errores, tal, arregla esto, no te lo dan tan mascado todo, nos lo dan en bruto y nosotros tenemos que trabajar con esos datos y ya hacer lo que tengamos que hacer, ¿no? ¿Qué le dirías a esa gente para tranquilizarla? Mira, yo lo primero que le puedo decir a alguien para que se tranquilice es que si vas a utilizar ya Screaming es porque ya dominas ciertamente bien todo el tema de ese on-page, porque si no, no vas a hacer nada con esos datos, no los vas a poder interpretar. Si bien la herramienta nos va a dar una gran cantidad de datos, es nuestro papel fundamental interpretarlos y tomar decisiones en base a ellos, saber si es un error, no es un error. Capaz si aquí los H1 tienen que ser así, de este tamaño, pero Screaming dice que es un error y puede que no sea un error. Los hreflang puede decir una cosa, otra cosa, o sea, tienes que saber muchísimo, bueno, muchísimo, no lo básico de ese on-page y con todos los datos que te muestre Screaming interpretarlos y listo, ese es mi consejo. Si estás bien en ese on-page, usa la herramienta que te va a ayudar un montonazo. Sí. Me parece totalmente... Bueno, y luego lo que también hablamos off the record, ¿no? Que Screaming Frog se puede combinar, por ejemplo, con Data Studio para presentar los datos y tenerlos todos de una forma mucho más visual, más ordenados y sobre todo para esos rastreos periódicos que hacemos, incluso automáticos, tenerlo todo más y ahorrar tiempo también, ¿por qué no? Porque es importante.
Muy bien, has hablado del tema de configuraciones, que yo creo que es básico en Screaming Frog, porque al final lo que tú decías, si llegamos a Screaming Frog y le damos al botón de, dale, rastrear, sin configurar nada de las opciones que tienen, que son un montón y hay veces que no se entiende muy bien para qué sirven cada una, ¿no? O qué aplicación podemos darle. Y sí que es verdad que cuando ya conocemos hasta dónde pueden llegar esas configuraciones o para qué nos sirven, empezamos a aplicarlas en momentos muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, cuando decías, oye, vamos a analizar Screaming Frog, vamos a utilizarlo para analizar, yo qué sé, unos cambios que hemos hecho en la web, pero es que a lo mejor esos cambios se han hecho únicamente en una sección de la web, en una carpeta de la web. ¿Para qué vamos a rastrear toda la web si solo queremos analizar una parte, ¿no? Esa opción de decir, oye, pues voy a rastrear solo una sección de la web. O no voy a rastrear las imágenes. O no voy a lo que sea, ¿no? Esa parte de configuración que es muy amplia, así que, si te parece, podemos empezar a hablar de esa zona de configuraciones o todas esas opciones que tiene Screaming Frog, empezando por las más básicas. El A, B y C que tú sueles hacer cuando por primera vez vas a hacer un rastreo de una web. Sí, claro. Mira, eso es lo que más o menos te comentaba ahorita al comienzo. Todo está como, todo va a depender del tipo de proyecto y, que comentaba Alex, qué datos queremos extraer en este caso. Yo tengo una configuración ya predeterminada. Las configuraciones en Screaming se pueden guardar ahí en archivo, guardar configuración y la pueden poner como predeterminada si es la que más utilizan. Yo siempre mantengo ya una configuración predeterminada porque yo cuando agarro un cliente nuevo en la agencia que trabajo, yo necesito extraer todas las URLs para ver y necesito conectarme a la API de Google Analytics y Google Search Console porque yo necesito saber qué URLs de ese sitio web aportan la mayor cantidad de tráfico y pues para posteriormente ir a ver por qué keywords, cómo las podemos optimizar y todo ese tema. Pero principalmente comienzo a rastrear todo lo que sea subdominios, subdirectorios, subcarpetas para tener un rastreo completo. Pero ponte a pensar que a veces te llegan clientes que ni ellos sabían que existía un subdominio que indexa 10.000 URLs Sí. y, él pensaba que eso ya se había eliminado y todavía está indexado, está bajo un protocolo no seguro, sin certificado de seguridad. Entonces todo eso hay que comenzar a rastrearlo y traerlo a la auditoría para comenzar inicialmente a organizar la casa. También hoy día, gracias a la versión 16.6, nos permite inspeccionar la indexación de URLs conectado a la API de Google Search Console. Solamente pues tenemos un límite de 2.000 URLs, que no es gran cosa para los sitios que trabajamos hoy día, pero que nos sirve de mucho. Ojo, que es 2.000 URLs por propiedad. propiedad. O sea que Exacto. podemos hacer si tenemos una web muy grande, ¿no? Separarla por Exacto. carpetas, por ejemplo, y hacer una carpeta por propiedad y así nos saltamos esa restricción de las 2.000 URLs. Exacto, y ahí lo que ¿Mm? decía Alex ahorita, podemos hacerlo por carpetas y Screaming también lo podemos configurar para hacer un rastreo en una sección determinada. Un ejemplo, si yo monto 3 artículos en un blog a la semana y tenemos que mantener eso rastreado siempre, yo puedo hacer una configuración en incluir, configuraciones, incluir en Screaming y le puedo dar con expresiones regulares, decirle que solo me rastree todo lo que iba delante del blog en adelante. Ujú. Obviamente, por eso les dije, depende del proyecto. Aquí va a depender mucho de la arquitectura de las URLs. Si la web respeta la arquitectura de las URLs, te lo va a tomar todo correctamente. Ujú. Si no la respeta, te va a tocar apañarte con otras configuraciones más que también se pueden hacer. Sí. O por ejemplo, una web multidioma, ¿no? Que a lo mejor te interesa solo rastrear la carpeta español con el /es o con el /fr o el que sea y tirar solo por esa parte de la web. O sea, aplicaciones Exacto. hay tantas como webs existen, ¿no? Y como proyectos diferentes. Sí. ¿Sabes? Y ¿Quieres de toda esta parte de configuración básica, bueno, ahora sigues. Hay una cosa que a mí me ocurre mucho con proyectos, bueno, sobre todo con alumnos, ¿no? Cuando empiezan a trastear Screaming Frog, que tiran directamente sin configurar mucho estas cosas y se topan con que el bot propio de Screaming en muchos casos no permite el rastreo, porque hay ciertos hostings que por defecto tienen bloqueado este bot. Sí. Mira, Entonces, ¿Cómo? Qué pena. sí, no, que en estos casos al final se trata de configurar el user agent. Y aquí,
Claro, es decir, elegir el bot con el que se va a simular el rastreo. ¿Qué recomiendas hacer o cuando llegamos a este punto, cómo configuramos esto? Mira, yo les voy a dar un consejo, chicos. Si es que tienen acceso al Google Search Console del sitio web, pueden ir a ver exactamente cuál es el bot de Google que más rastrea esa web. En muchos casos se van a encontrar el bot de smartphone. Se van a ir a la configuración y cuando vayan a cambiar el user agent ponen el mismo, que es Google para SmartBot. Porque como decía, para smartphone, qué pena, como decía Alex, sí, algunos hosting por defecto tienden a bloquear SEO Spider, que es el bot de Screaming. Y es normal, a mí me ha pasado muchas veces y más cuando haces muchas peticiones al mismo tiempo o llevas 2, 3, 4 horas haciéndole peticiones al mismo servidor, te van a bloquear. Incluso en algunas ocasiones te va a tocar cambiar como de IP, ir a Ujú. reiniciar el router de tu internet o conectar tu laptop a datos móviles y tu rastreo va a seguir. Pero sí, más o Sí, sí, menos sí. con eso. Ujú. Muy bien. ¿Qué más aspectos de esta configuración básica dirías? Oye, esto es básico cuando se vaya a hacer un crawleo de un site. Bueno, sí, una configuración básica que yo siempre colocamos es que en excluir, en configuraciones, excluir, siempre excluyo, o sea, siempre tiro como, llamémoslo como un rastreo en bruto, para ver, pero no completo, sino para ir viendo patrones de URLs que no aportan nada de valor. Me Ujú. voy anotando esos patrones en un blog de notas, como hay veces están las paginaciones, hay veces está los autores, si en dado caso de que no los quieran indexar, están los autor, un montón de URLs basuras que Sí, generan, hay veces un los e-commerce desarrollos. quizás que gasta muchos recursos también Exacto, la navegación por facetas, ¿no? Los filtros, todo esto. que no son ni siquiera indexables ni Ujú. rastreables. Entonces todo eso, mira, todos esos patrones de URL yo me los voy anotando en un blog de notas. Una vez ya yo tenga ese patrón, voy y lo coloco en excluir, configuraciones excluir. Ahí le estoy diciendo a Screaming, hey, rastreame todo, pero excluyeme las URLs que contengan esos patrones. O en Ujú. reescritura de URLs también voy y las coloco y así Screaming no me trae eso. Eso es básico de los rastreos porque yo estoy sacando rastreos limpios, entonces muchos de estos rastreos yo se los tengo que presentar a mi cliente. Yo le quiero presentar a mis clientes sus URLs de valor, las que más le aportan tráfico, las que pueden llegar a aportar más tráfico, que están limpias, pero hoy día no aportan por un mal trabajo en page, porque no están enlazadas internamente correcto, por todo eso. Entonces, lo más importante es hacer los rastreos lo más limpio posible que podamos. Y obviamente eso nos va a ayudar a que el rastreo se termine más pronto. Ujú. Totalmente. Y luego ya al final, bueno, ahora hablaremos de esa configuración más avanzada porque hay un montón de cosas que se pueden utilizar, ¿no? Más avanzadas que pueden hacer incluso que esos rastreos no solo tarden menos, sino que tarden más también en terminarse. Por eso es muy, muy importante elegir lo que queremos que Screaming rastree cuando vamos a meterle ya más chicha, ¿no? Más fuerza. Decir, oye, ahora esta parte avanzada, Ambera, y quiero que me rastrees esto y esto, de esta forma. Muy bien. Has hablado de las APIs, has hablado de Analytics, hablas de Search Console, yo creo que son básicas, ¿no? Que siempre que tengamos la posibilidad, conectemos ambas, sobre todo ahora la de Search Console, que tiene toda esa información de cobertura, ¿no? De si está indexado o no está indexado, si está bloqueado, Inspección de rastreado, pero... URLs. ¿Vale? Sí, eso es toda la zona, ¿no? Del informe de cobertura, toda la información que nos da cuando pasamos una URL por Search Console. Y luego tenemos más APIs que, bueno, yo la que más suelo utilizar normalmente es la de Href bueno, porque al final, bueno, esa información que nos da la API de Href también está muy, muy bien, porque al final aúna todo en un mismo sitio y ayuda bastante también a analizar las URL, la relevancia que tienen, los backlinks, ya no solo los enlaces internos. Y no sé si hubo algo más, o sea, la de PageSpeed Insights o la de Majestic Moz, en el caso de que tengan estas herramientas, pues también sea conveniente utilizarlas. Sí, mira, principalmente pues esas son las APIs las que tienen, si de por sí Screamy ya te trae gran cantidad de información, cuando te conectas a estas APIs como que la evolución es a un paso más, vas a tener muchísima más información. Bueno, esto ya no se conecta con API, pero es como un agregado y es conectar con Data Studio. Hoy día ya es muy fácil conectar Screaming con Data Studio, lo que hablábamos ahora. Si programas rastreos
para, por ejemplo, yo tengo que presentar ciertos informes para webs que se generan contenido periódicamente. Entonces tengo data studios conectados para que se programen rastreos constantemente. El cliente simplemente entra al data studio, ve que los contenidos ya se publicaron con metatítulo bien optimizado, metadescripción optimizada, H1 optimizado, el peso de la imagen correcto, el alt text de la imagen es correcto. Y mira que eso se hace en automático. Mientras yo capaz si estoy dormido, mi cliente que está en Europa lo está Ujú. viendo todo bien. Y Sí, eso sí. puedo llevar datos de Analytics, Search Console, ver si tiene tráfico, ver si ya se indexó gracias a la nueva actualización de la API. Ahí Ujú. tenemos cierto control de los contenidos que estamos publicando en un blog constantemente. Genial. Muy bien. En cuanto a seguir hablando de la configuración, ¿qué tipo de configuraciones quizás sean más avanzadas, ¿no? Por ejemplo, hay un montón de cosas que podemos dentro de la sección de Spider, que es lo que también hacemos, que le vamos diciendo lo que queremos que rastree o no, ¿no? ¿Qué tipo de cosas son las que más sueles utilizar o las que más recomiendas o más interesantes, más útiles, te suelen resultar? Bueno, en la sección de Spider, en la parte que pueden encontrar en comportamiento de rastreo, como les comentaba ahorita al comienzo, suelo seleccionar toda esa parte porque es lo que me permite rastrear todo el tema de los subdominios, fuera de la carpeta de inicio, hay veces Ujú. que siga los no index, los index, por si hay algún bloqueo en los sitios web. Y le conecto aquí, muy importante, y mucha gente lo pasa por alto, yo lo he pasado por alto un montón de veces, es que me descubra automáticamente el sitemap del sitio web, que vaya y me rastree ese archivo XML para yo saber qué Google es lo que está viendo de este sitio web, que es muy importante. Aquí hay una opción que yo lo puedo clicar y él va directamente al robot si lo ve, pero hay algunos sitios web que no tienen el sitemap en el robot, entonces él también te da la opción de poner directamente la URL del sitemap aquí. Ujú. Entonces aquí vas a tener un rastreo totalmente completo. Y Muy ya bien. pues aparte ahí mismo van a tener una pestaña de avanzados. Ahí en avanzado pueden configurar todo el tema de, qué pena, en renderizado pueden configurar toda la opción si quieren rastrear JavaScript. Ya ven que el bot de Google tiene cierto problema con JavaScript. Aquí lo Ujú. podemos rastrear completamente todo. Hay webs que tienen mucho JavaScript. Y ya el tema de las limitaciones, si la web es muy grande o es muy pequeña, aquí vengo y limito hasta cuánto quiero yo llegar de profundidad de clips. Hay veces que no nos interesa ir tan profundo, en ocasiones sí nos va a interesar hilar muy fino, ya obviamente todo va a depender de nuestro proyecto, pero básicamente esa es una configuración básica que siempre deberíamos tener. Ahora, si no es un proyecto internacional, entonces deschequeo todo lo que tenga que ver con hreflang, que no me Ujú. interesa. Aquí hay SWF, eso es Flash. Eso nunca lo chequeen, que ya Flash hoy día eso no lo carga No, no nadie. debería. No debería. Entonces no lo chequen para que no pierdan tiempo ahí y listo. Ya Sí, están luego, por listos. ejemplo, normalmente viene desactivada todas las opciones de JSON, de datos estructurados, ¿no? De decir, Sí. oye, si de un proyecto en concreto a lo mejor queremos sacar qué datos estructurados tienen las páginas, marcarlos, ¿no? Sabemos que va a tardar un poco más en extraer esto porque es un extra que le estamos pidiendo, pero al final es ver un poco lo que necesitamos sacar. Eso más cuando estés analizando competidores, sería muy bien que tengas todo el tema de los datos estructurados para ver qué datos estructurados están aplicando ellos y Google se los esté interpretando correctamente para que los apliquemos nosotros. Ujú. Sí, señor. Muy bien. Algo más de una configuración avanzada que podamos, oye, decir, pues por ejemplo, no sé, toda la parte de extracción personalizada, de la búsqueda personalizada, todo esto, ¿para qué podríamos, por ejemplo, hace poquito hice un video tip de los de la newsletter, que era scrapear un canal de YouTube entero con Screaming Frog, sacando todos los títulos de los vídeos, las visualizaciones y demás, utilizando pues justo esto de la extracción personalizada, ¿no? Utilizando XPath. ¿Qué otro tipo de aplicación se te ocurre con esta? Sí, mira, como si bien Screaming ya te extrae gran cantidad de datos, no te va a extraer cosas muy finitas que uno quiera. Entonces aquí ya puedes venir a tirar de XPath, que te va a permitir hilar muchísimo, muchísimo más fino. Mira, te digo que, por ejemplo, nosotros trabajamos para un e-commerce muy grande y tenemos varios competidores ya montados en un crawler que se ejecuta periódicamente una vez al mes
Ujú. con expresiones regulares en XPath que nos permiten extraer todos los precios de e-commerce y si están en stock o no están en stock o si están en descuento. Para nosotros saber por qué están en descuento, bueno, nosotros para darle la información al cliente, por qué lo tienen en descuento y que él vaya y le pregunte al proveedor ese descuento cómo lo hacen, por qué lo hacen, si lo podemos hacer nosotros también. Y también lo hacemos muchísimo cuando hacemos estudios de palabras clave para extraer las FAT question directamente desde las search de Google, los traemos en masa, en grandes cantidades. Y Buenísimo. ya Ujú. dependiendo o sea, de lo que, cómo se comporten los proyectos, pues los proyectos SEO son muy, muy, muy variados. Hay veces que, por ejemplo, te digo yo que me ha tocado sacar, hey, necesitamos de este blog saber cuál es el autor que más escribe y cuál es el autor que más tráfico genera. Entonces tú te pones a pensar, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? Claro, vas sacas una expresión regular, lo pegas con XPath y te extrae todos los autores. Eso lo combinas con la API de Analytics y te das cuenta que autor es el que le aporta más tráfico a un blog. Así lo puedes llamar como invitado a tu blog. Ujú. Qué bueno. Sí, al final aplicaciones hay tantas, hay cada cosa, ¿no? Como Siempre y cuando le quieras. encuentres tú, pues si con esto le meto, te puede sacar un montón de ideas. Muy bien. Ya hemos hablado de las APIs, hemos hablado de la parte de incluir y excluir, que me parece también, ya no avanzada, sino básica. No es muy difícil tampoco, ¿no? De configurarla. Hay que pensar muy bien en qué entra dentro de qué carpeta le estamos poniendo, tanto para incluir como para excluir. Con una expresión regular básica, tampoco va a hacer falta que seamos expertos en expresiones regulares. Exacto. Así que bueno, al final ya ven que configuraciones hay hay un montón de opciones. Y sí que me gustaría preguntarte, que hay una sección que mucha gente habrá visto en Screaming Frog y no sepa muy bien cómo sacarle partido, para qué sirve realmente, ¿no? Que es la sección de modo, o el mode, ¿no? Que normalmente por defecto viene en modo Spider, que es Screaming Frog, le das una web y tira hasta donde pueda, ¿no? Va sacándote, hace ese crawleo. Pero luego tenemos otro tipo de modos, que es el modo de lista, por ejemplo, o el modo de SERP. Cuéntanos un poco para qué sirve el modo de lista y qué aplicaciones podría tener. Sí, claro, mira. El modo de lista no es nada más que yo ya le doy todas las URLs a Scream, o sea, ya no le doy como la raíz para que él vaya y busque, sino que yo ya lo doy un listado. Ese listado se lo puedo dar en diferentes formatos. Uno de los formatos es que yo puedo montar la dirección del sitemap, del sitio web, y él va a ir a buscar todas las URLs que ya están indexadas. Le puedo montar un XML, o sea, un bloc de notas, URLs organizadas una debajo de la otra. Simplemente las puedo copiar y pegar. Este modo es muy, muy útil porque, a ver, si podemos hacerlo por path, si tenemos el listado del path de URLs ya ahí listo, pues lo montamos. O cuando hacemos migraciones se suele utilizar mucho, porque cuando migramos un sitio web que cambiamos la estructura de las URLs, por lo general tenemos como se veía antes, las tenemos aquí descargadas, cómo van a quedar y cómo van a pasar. Entonces, cuando hacemos migraciones, montamos la versión antigua al modo lista, vemos que sí ya quede todo en 301 y que al final quede todo en status code 200, que quede correctamente. En el modo lista también podemos conectar todas las APIs, podemos excluir, incluir, pues todo lo que queramos. Uh-huh. Podemos conectar, podemos hacer funciones con XPath, todas las que queramos. De hecho, para ir a hacer lo de las search en Google para sacar las FAT question, lo hacemos con este modo, con modo lista, porque le ponemos la URL allá arriba del buscador y listo. Es muy, Uh-huh. muy, muy valioso. Y el modo search, si te soy sincero, lo he visto, pero nunca lo he utilizado, no le he encontrado una aplicación al día de hoy. Y he hablado con mucha gente que, no sé, de pronto alguien lo haya utilizado y nos pueda ilustrar. Yo nunca lo he Sí, sí, usado. estamos abiertos a mí también. Yo sí que alguna vez, bueno, por curiosidad, sí que lo he visto, pero en aplicaciones de forma así diaria, ¿no? Con los proyectos, la verdad que no. Sí que es verdad que la función de lista me parece súper, súper útil, porque vas al grano, al final lo dicho, ¿no? No tienes por qué rastrear toda la web, a lo mejor justo. Ahí son 50, 100, 200 URLs. Las que quieres es copiar, pegar o subir el archivo y nos metemos ya directamente en eso y no tenemos que andar perdiendo tiempo, recursos. Mira que aquí en modo hay un modo nuevo. No te sabría decirte de qué versión viene. Sí, Que es estoy el en la modo de comparar. 16.6, comparar, sí. El modo comparar, mira, el modo comparar, yo lo he usado, es muy, muy valioso. Te voy a poner un ejemplo muy claro.
No, yo guardo los rastreos, vaya en archivo, guardar y guardo todo el rastreo con todos los Mm, errores que tengas y lo guardo. Digamos, vos haces una auditoría en enero, la guardas, te piden que audites en, yo qué sé, en octubre, que hagas otra vez la misma auditoría para ver si el cliente ha realizado alguna de las implementaciones. Con el modo comparar puedes montar los dos rastreos, uno acá y otro acá. Y teniendo esos dos rastreos, él te va a ir diciendo, hey, antes estaba, yo qué sé, el 80% de las URL no tenía un H1 en enero, pero en octubre sigue habiendo también el 80%, entonces ya eso te va a decir, pero si no han mm, trabajado en los cambios que les hemos pasado. El sí, modo comparar es muy, muy, muy útil sí, últimamente, sí. lo uso mucho. La verdad que sí, porque sobre todo también cuando, lo que tú dices, cuando dependemos de que implementen los cambios en un proyecto, o muchas veces proyectos muy grandes con un montón de manos dentro, de repente pasa algo, no sabemos muy bien por dónde vienen los errores o hay una bajada de tráfico, oye, ¿qué ha pasado, no? Y muchas veces, oye, de repente hay un montón de URLs en la web que están canonicalizadas y no tienen por qué. Cosas raras que pasan muchas veces. Encontrarnos esto y detectarlo rápidamente con esas comparativas. Sí, sí, no, la verdad que fue Exacto. lo hablábamos antes, ¿no? Que Screaming Frog, cada versión que saca nos da una alegría porque saca, la verdad que se nota que es gente que trabaja en esto, se nota que es gente que sabe lo que necesitamos los profesionales y nos da justo eso, lo que necesitamos y cosas que a veces ni siquiera pensábamos que se podía montar de esta forma, ¿no? Sí, los chicos son muy abiertos a escuchar la comunidad. Cualquier Y muy duda, rápidos pregunta, también. sí, muy rápido. Ujú. No sé cómo le hacen, la verdad. Por ejemplo, mira que cuando Google anunció lo de la actualización de la API de Search Console, como a los 2, 3 días ya los chicos la tenían. Ya lo habían, Ya. sí. Sí, es una Es locura. increíble. Sí, 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 sí. sí. Muy bien. Eh, Cuando alguien ya hemos hecho estas configuraciones, la gente empieza a rastrear una web y claro, ya te salen los informes de Screaming Frog, ¿no? Tenemos la parte de todo el crawleo, todos los recursos, todas las URLs que salen y tenemos un montón de pestañas. Y aquí también lo que ocurre es que, bueno, por ejemplo, al principio que nos encontramos en esa pestaña de internal, ¿no? O de internos, en el que está prácticamente todo. Al final hay decenas de columnas hacia la derecha. Eh, Claro, hay muchísima información. Oye, ¿qué hacemos con todo esto para tratarla? Para que incluso antes de extraerla, ¿no? De exportarla, podamos analizarla directamente en Screaming con un poco bueno, de eficacia. Porque hay muchísima información, ¿no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, que además es que está muy escondido, ¿no? A la derecha de esas pestañitas hay un más chiquitín que sí que te permite activar o desactivar las columnas que quieres ver, ¿no? Porque hay decenas de columnas. ¿Qué le dirías a la gente? Oye, ¿por dónde empezar para filtrar la información, para no abrumarte con esto? Porque tenemos, los que tengáis un poco Screaming en la cabeza, tenemos esa sección que es más grande, ¿no? Donde aparece toda la información. Luego tenemos una abajo, más pequeña, que nos da el detalle de la URL, por ejemplo, en la que pinchemos. Y luego a la derecha, esa parte de resumen, ¿no? Con los datos agrupados. ¿Qué les dirías? Oye, o qué sueles hacer tú, ¿no? ¿Cómo sueles filtrar esta información? Sí, mira, le voy a dar, capaz si muchos lo sepan, pero muchos no. Yo mucho tiempo no lo supe. Pero mira, como decía Alex, él tiene columnas hacia la derecha, todas las que quieras. Esas columnas se pueden mover como si fueran columnas de Excel, las puedes arrastrar hacia donde quieras. Yo lo que suelo hacer es traer la información relevante todo hacia la izquierda, traerlo todo hacia la izquierda. Aparte, arriba, en la parte superior, vamos a tener una ventanita que se llama buscar. Él tiene 3 barritas ahí. Ahí puedes aplicar búsquedas avanzadas sobre la tabla. Entonces mira que Esto también ha tienes mejorado en las últimas versiones muchísimo muchísimo, y ahora es sí. una maravilla poder también meter expresiones regulares, Eh, hacer diferentes reglas, o sea, esto Esto, es de lo o sea, mejorcito de las últimas versiones. esto te pone la vida, te da una alegría porque ya no tienes que ir a un Excel a tirar fórmulas sobre las fórmulas. No, aquí ya te vienes, mira, tienes 3 opciones. Uf, es que puedes hacer lo que quieras. Y con expresiones regulares no tiene ningún límite. Entonces yo lo que hago es que yo ya tengo un setup básico, o sea, ya tengo una plantilla de auditoría básica que simplemente voy y lleno datos. Entonces en esa plantilla pues básicamente tengo como URL, cuál es el código de respuesta, cuánto tráfico aporta, si está indexable o no está indexable, bla, bla, bla. Todo ese tema de cuál es el metatítulo, metadescripción, H1 para mantener como lo básico controlado.
Entonces Ujú. todo eso que les acabo de decir ahí por encima lo trato de mantener todo hacia la izquierda. Corro mis columnas hacia la izquierda. Como les dije al inicio, en configuración, guardar configuración, se guardan esa configuración. Entonces cada vez que abran Screaming y ejecuten un rastreo, las columnas automáticamente se les van a cuadrar de la forma que ustedes las hayan acomodado. Y ya simplemente se vienen aquí y se dan en búsqueda avanzada por la tabla. Pueden buscar por path de URLs, pueden buscar por status code, pueden buscar por cantidad de redirecciones, pueden buscar por... Pues, es infinito. Yo ya, mira que prácticamente yo todo lo exporto ya listo. Yo ya no hago nada en Excel de acomodar aquí, filtrar allí, filtrar Ujú. por esto, no. Sí, lo sacas Todo ya ya me lo llevo ordenado. listo. Ujú. Exporto y listo. Eso es. Muy bien. ¿Cómo Julián, cuando se pone a hacer una auditoría, empieza con Screaming Frog con estas configuraciones ya predeterminadas que nos has dicho? ¿Por dónde empiezas? Es decir, una auditoría es muy grande, son muchas las cosas que hay que analizar. Agrupas por diferentes áreas, empiezas a sacar todo más en bruto y ya luego te vas centrando en cosas más concretas. Porque, por ejemplo, dentro de Screaming Frog tenemos un montón de información, es todo, ¿no? Es todo on page. Y aunque, bueno, ya sabemos que podemos conectar la API de, por ejemplo, Href o Majestic, pero se centra en el on page. No sé, agruparlo todo quizás por rastreo. No sé, cuéntanos un poco cómo es tu operativa. Sí, claro, mira, yo trato de cumplir lo fundamental del SEO. Primeramente, con Screaming, detecto todo lo de SEO on page. Me gusta mantener todo lo de SEO on page controlado, pues la herramienta, ese es su mundo, todo el SEO on page. Luego tengo que mantener controlado todo lo que es rastreo o indexación. Reviso que está bloqueado por robots, que no está bloqueado por robots. La misma herramienta me lo dice, que no se ha indexado. Y reviso otra arista muy importante del mundo del SEO, todo lo que tenga que ver con contenidos, qué contenidos se han publicado, qué contenidos se han publicado y no se han indexado, qué contenidos tienen errores de ortografía o errores gramaticales, que a día de hoy Screaming tiene una configuración exclusiva solamente para revisar contenido. En español hay veces no tira muy bien, pero sirve de algo para arrojarte luces de cómo está el Ujú. contenido de un sitio web. Entonces, más o menos estoy pendiente de estas 4 facetas, ya me exporto todo esto y comienzo a mirar como qué quiere mi cliente, o sea, de las reuniones previas que yo tuve con él, cuáles son los objetivos que nos planteamos, por dónde podemos comenzar, o sus errores de indexación, o sus errores que tienen los canónicos mal puestos, o su enlazado interno es muy, muy malo, o simplemente no existe enlazado interno, y así más o menos comienzo por Ujú. estas 4 aristas que estén todo correcto y ya de ahí pues comienzo a pensar en otras cosas. Obviamente todo va a depender del proyecto. Proyectos que son muy grandes y tienen mucha autoridad, pues tratamos de tirar más por temas de rastreo e indexación para que Google detecte más URLs de ese proyecto. Proyectos que son más jóvenes y no tienen autoridad, tratamos de tirar más por el lado de contenido y ganar más autoridad en ese dominio. Ujú. Vale, has dicho muchas cosas, vamos a ir parando en algunas. Por ejemplo, si queremos, utilizando Screaming, eh, analizar un poco cómo está el rastreo, a dónde o en qué cosas podríamos fijarnos para decir, hey, no está bien, aquí está pasando algo, aquí hay que solucionar algunas cosas de cara a mejorar el rastreo de esta página. Sí, mira, de cara a mejorar el rastreo, Screaming tiene una sección ahí mismo en las configuraciones, tiene una sección exclusiva que se llama Robots. Ahí puedes ver, puedes copiar y pegar el Robots del sitio web o simplemente poner la dirección de tu sitio web donde está el Robots y él te va, es igualito al inspector de robots.txt de Search Console. Entonces puedes colocar path de URLs y él te va a decir está bloqueado o no está bloqueado. Entonces muy importante, suele pasar. Hay veces las webs las dejan en disuadir los motores de búsqueda en WordPress y aquí te va a saltar esa alerta. Tienes que Mm. ver que packs de URLs que sean importantes para el cliente no estén aquí bloqueados. Muchas ocasiones las URLs van a tener problemas de rastreo porque los canonicals están mal colocados. Hoy día tienes que estar pendiente si el slash termina en el slash al final, si no terminas con el slash al final, todo. Entonces, por ejemplo, en la configuración, cuando te conectes a la API de Search Console, muy importante que tengas el check de inspección de URLs, Mm. que es la nueva actualización que tiene la API, te va a permitir saber qué URLs no están indexadas, te va a decir el por qué errores tienen, si tienen enlaces internos y no están indexadas, entonces
tienes que ver si forzar la indexación o cambiar los enlaces internos o si de verdad esa URL no importa. Más o menos ahí voy y miro todo lo que es el rastreo y la indexación. Genial. Al final, bueno, contando que en Search Console también tenemos esa columna de bloqueadas o canonicalizadas. Ver también que al final es que no te lo dice todo, porque clicas en una URL y en el detallado que tienes abajo te En dice la parte si está inferior. canonicalizada, a qué URL está marcada como canónica, ¿no? O, por ejemplo, si si pone que no es indexable, el motivo por el que no es indexable. Y luego, una parte muy importante que has dicho es toda la parte de enlazado interno, que al final tiene que ver no solo con esa transmisión de autoridad de las páginas, sino con el propio rastreo en sí, ¿no? Que haya páginas que puedan incluso ser huérfanas o que son páginas que son muy relevantes porque además lo estás viendo con los datos conectados de Search Console de Analytics por tráfico, que son páginas que tienen tráfico, que son páginas que son relevantes para el SEO, para tu web, y en cambio tienen muy poquito enlazado interno, o incluso dentro de ese enlazado interno los textos ancla que podían estar mejor, ¿no? Dinos, si nos ponemos a día de hoy a analizar el enlazado interno con Screaming Frog, porque al final Screaming Frog lo que nos da también son datos muy cuantitativos. Al final tienes el link score este que te calcula y te dice enlaces internos totales y enlaces internos únicos, vale que te da los textos ancla, pero ¿cómo podemos definir si el enlazado interno de una web está bien? No a nivel general, porque es muy difícil, ¿no? Pero lo que son las páginas que nos interesan, las que son relevantes para nosotros, ¿en qué nos deberíamos fijar dentro de Screaming Frog para llegar a esa conclusión? Sí, mira, eso es muy valioso. Esto lo hago, eso me toca hacerlo casi que a diario. Revisar este tema porque montamos muchas estrategias de enlazado interno y yo las hago en automático con Screaming. De hecho, en mi Twitter tengo un hilo donde explico eso. Pero mira, básicamente es Screaming, como muchas herramientas de SEO, también tiene su propia métrica. Creo que solo la he visto aquí. Otras herramientas pues tendrán otros nombres diferentes, pero acá se llama Lean Score. El Lean Score lo que trata de medir es la fortaleza de una URL interna dependiendo de los enlaces internos que la enlazan a ella. Eso lo podemos ver fácil en la parte inferior, tiene enlaces internos. Cuando tienes una URL seleccionada, puedes ver desde, o sea, que es de donde te enlazan, cuál es la URL que enlazan y cuál es el texto ancla. Yo para revisar enlazado interno siempre veo la métrica de Link Score y veo la métrica de profundidad de clics, porque se supone que si una URL es muy importante para mí, la tengo muy enlazada, muy bien enlazada internamente, porque la voy a tener a 4 clips, 5 clips del home. Supondría que la debería tener entre más cercano al home es muchísimo mejor porque está agarrando, digámoslo así, como más lean UX, ¿cierto? Teoría. Entonces, más o menos esas son las métricas que suelo mirar en nuestras estrategias de enlazado interno. Y Para que nos dé el dato del in-use, cuando ha terminado el rastreo, tenemos que darle a... Esto está en análisis de rastreo, ¿no? Darle al análisis de sí, rastreo, empezar, que antes era cuando estaba solo en inglés, era el crawl análisis, para que lo haga, ¿no? Y nos dé esa... sí, porque por defecto no te va a dar Lean Score. Y además, tienes que venirte a configuración y ahí está Lean Score y seleccionarlo por si de pronto no lo tienes seleccionado. Y A mí, luego de pronto se te puede perder. En las claro. columnas la corres. Ujú. A mí una cosa que me gusta mucho de Screaming, de ese análisis de enlazado interno, y es que además te dice en qué sección, ¿no? En qué tipo de enlace es, si es un enlace que está en el header, en el footer, en el contenido, porque muchas veces podemos tener un enlace que te dice, según Screaming, tienes cientos de enlaces internos y dices, pues ya está, ¿no? Tienen cientos de enlaces internos, pero no es porque esté bien trabajado ese enlace interno en el contenido, con unos textos ancla variados, que los hayas elegido bien con la keyword que te interesa, sino porque están en un footer o están en el menú, en un submenú, como muchos otros enlaces, están ahí repitiéndose en todas pues aparecen en todas las páginas. Y esto me parece súper valioso para cualificar el enlace interno, ¿no? No es solo decir, tiene 500 enlaces internos, sino, oye, están también muchos en el contenido, muchas páginas con anchor text que están muy bien pensados y me lo está diciendo Screaming Frog. O sea, a mí esa parte me encanta para analizar enlaces internos y creo que es súper útil, de verdad. Que también desde el momento que lo pusieron hace ya unas cuantas versiones, facilita mucho las cosas. Sí, mira que ya esa sección te la puedes ya exportar, tener vos tu propia plantilla ya predeterminada, pegas esa información. En esa sección de abajo también está la misma opción de las búsquedas con los filtros avanzados. Puedes hacer lo que quieras y
muy, muy valioso esa parte. Ujú. Muy bien. Dentro de todos estos análisis, dentro de todas las pestañas que tenemos en Screaming, ¿cuáles dirías que son las que más información más útil te pueden dar? Porque, a ver, tenemos un montón. Antes has hablado, por ejemplo, de la de hreflang. Oye, desactiva todo el análisis de hreflang si no tienes una web multidioma, obviamente, ¿no? ¿Cuáles son esas pestañas, esos informes que son obligatorios ir, sobre todo al principio, en esos análisis más en bruto, a sacar información? Sí, mira, obligatorio que yo siempre paso por ahí, les recomiendo, es ir a la pestaña de seguridad. Voy a la pestaña de seguridad para fijarme que todas las URLs del sitio web en realidad estén cargando bajo un protocolo seguro que es SSL. Y muy importante que todos los enlaces internos vayan hacia URLs con protocolo seguro y no vayan hacia URLs inseguras, porque no queremos dañarle la experiencia al usuario que termine en una URL insegura, y si es un e-commerce va a ser muy muy feo que termines en una URL insegura. También está el de códigos de respuesta. En códigos de respuesta, obviamente, pues lo que más estamos buscando y cazando son 404 y por ahí que otras redirecciones temporales que son 302. Vamos también, nos descargamos todo el informe de ellos, de enlaces internos que van hacia URLs 404, porque ahí estamos diluyendo la autoridad de nuestro sitio web. Entonces, eso es básicamente por lo que siempre suelo pasar. Y todo el tema de revisar lo de las URLs huérfanas. ¿Cómo detectamos URLs huérfanas? Hay varios trucos en Screaming para detectar URLs huérfanas, pero no muy fácil puede ser con el link score. Le metes un filtro al link score y todo lo que esté en cero o simplemente no tenga link score, lo más probable es que no tenga enlaces internos hacia ella. Y si esa URL es importante para mi negocio o para mi cliente, pues tenemos que estar pensando ya en una buena estrategia de enlazado interno para ella. Sí, hay un informe, puede ser dentro de informes, en los reportes, que te descarga, te mete ya en un Excel las páginas huérfanas, ¿no? Sí, sí, te mete un informe de las URLs huérfanas siempre y cuando te hayas conectado a las APIs de Analytics y Search Console, que son los que traen URLs huérfanas. Eso es. Sí, que he visto que ha captado tráfico, pero que por lo que Exacto. sea, después de hacer todo el análisis, enlace interno no hay, por lo tanto sí que te lo marca como huérfanas. Muy bien, a mí hay una sección de Screaming Frog que me fascina y en ella se me van horas y yo creo que también parte de la vista y alguna dioptría, es la sección de las visualizaciones. Toda la parte de gráfico de árbol, toda esa parte, ¿no? El diagrama de rastreo forzado. No sé hasta qué punto... A ver, esto depende también si tenemos webs gigantes. Ya es el simple hecho de abrir estos informes, a veces incluso tarda, ¿no? Y a que se ponga todo se visualice todo. Pero, ¿qué podemos sacar de aquí? O cuéntanos, oye, ¿para qué a quien nos está escuchando y no sabe de qué le estamos hablando? Estos informes, estos diagramas, estos árboles, ¿para qué los podemos utilizar? Mira, ahora que hablaba lo de las clases, a mí estos informes yo los utilizo mucho porque es una manera muy didáctica de mostrarle a alguien que de pronto no lleve mucho estudiando esto, no lleve mucho en el tema, es una manera, por ejemplo, a un cliente, es una manera muy gráfica de decirle, mira, tú tienes aquí un árbol, por ejemplo, el pad de URLs que habla de micrófonos, pero está aquí, pero entonces todo lo que habla de micrófonos, mira que tienes 4 URLs que están ahí colgando, que están en rojo, que son errores 404, y mira que le está restando, o sea, estamos dando una mala experiencia al usuario que de micrófonos, que es una URL que si le pones el mouse encima te dice cuántas visitas tienes, si estás conectado pues a Analytics, te dice a qué profundidad estás, te dice si es indexable, y mira que a un clic puede llegar un error 404 o a una redirección temporal. Entonces, mira, todo eso hay que arreglarlo, así se está distribuyendo tu sitio web. Podríamos hacerlo más óptimo si lo distribuimos así, ya sabes. Yo lo utilizo mucho para arquitectura de URLs y arquitectura de la información. Y cuando doy una que otra clase, muy didáctico para los chicos también. Sí, sí, se ve muy rápido además, ¿no? Sí, Como ese rastreo que en nuestra cabeza yo creo que está más, decir cómo se comporta, cómo va saltando por esos nodos que tenemos dentro de la web, pero alguien que a lo mejor no sabe muy bien cómo funciona esto aparte del rastreo, ¿no? Y cómo se mueven los bots, te pones y le enseñas esto de, mira, cómo se ramifica todo, cómo sale de aquí esto y de aquí no puede salir nada más porque está bloqueado, porque está en rojo y te pone no index. Oye, pues es una forma muy visual
Sí que es verdad que para poder llegar a conclusiones, ¿no? Te tienes que tirar un ratillo, ¿no? Analizando todos esos links, todo ese árbol, pero la verdad que es súper, súper útil. Mm. Sí, sí, concuerdo totalmente. Vale, te quería preguntar para ir acabando. Una de las cosas que ya hemos mencionado antes dentro de la configuración, que es la parte de renderizado, que podemos activar el JavaScript, ¿no? El análisis de JavaScript. Esto luego lo podemos ver, por ejemplo, cuando se ha hecho este análisis. Estamos analizando una URL en concreto, tenemos en el informe detallado tienes la página de página la pestaña de página renderizada. ¿Qué aplicaciones le podrían? Porque claro, al final, oye, hacer este análisis con el JavaScript activado tarda mucho más en hacerse, página por página, necesita más recursos. ¿Qué aplicaciones podría tener esto? O sea, ¿en qué momento lo podríamos necesitar o para comprobar qué cosas o para ver qué cosas? No, mira, va a depender mucho de cuántas URLs sepamos nosotros más o menos que vamos a tener bloqueadas. Incluso eso yo lo he solido hacer, montarlas de una vez en modo lista para ver cuáles son ese tipo de URLs y tenerlas ya ahí listas, pues. Mm. Y ya pues ver si tienen que estar de ese modo o no tienen que estar de ese modo porque, yo que sé, es un desarrollo a medida, porque los programadores decidieron que sea así. Ya pues son decisiones como más internas de los clientes. Hay proyectos que son muy grandes que no se pueden toquetear muchas cosas. Ahora, si son URLs muy, muy importantes, pues ya tienen que comenzar a poner una balanza como, hey, si tomamos esta decisión o no tomamos estas decisiones. Pero si dejar ese recurso de JavaScript desde un principio, sí va a tardar muchísimo más el rastreo. Entonces, yo siempre les recomiendo tener como ya el listado de URLs que sabemos y listo, montarlas. Mm. Genial. Muy bien, Julián, pues no sé si nos hemos dejado algo, bueno, dejado algo. Decir eso sobre Screaming Frog es como, bueno, podríamos estar días hablando de Screaming Frog porque es el no acabar. Incluso yo creo que por mucho que la utilicemos siempre hay cosas por descubrir y que al final como cada proyecto es muy diferente, pues hay proyectos que utilizas unas cosas, en otros utilizas otras. Así que no sé si hay algo que digas, oye, esto sí que me gustaría comentarlo, que la gente sepa que se puede utilizar, no sé, cualquier cosa que se te ocurra. Bueno, muy importante, lo voy a decir. Yo, de todo lo que he trabajado con Screaming, yo de veras considero que yo debo saber como un 9 un 10% de la herramienta. Es en serio. Cada Pues vez que la imagínate el resto. utilizo, cada vez que la utilizo descubro cosas nuevas o entro a Twitter y veo a alguien en el Reino Unido que montó un hilo de algo que yo ni sabía que se podía hacer con eso. Entonces, para los que les gusta todo el tema de rastreo, de extracción de datos, de scrapping, esa herramienta es para usted. Es muy, 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 muy buena. Hoy día, bueno, no es tan intuitiva, pero su UX ha mejorado abismalmente Sí, un para, poquito. como muchos comenzamos, era, eran Era mucho tiempos más dolorosa. difíciles y sí, hoy día es muy cómoda. Y Ujú. como les digo al comienzo, les recomiendo full, full, full aprenderse on page, porque es lo que les va a permitir tomar decisiones de saber, eso es un error, no es un error, debería estar así o no debería estar así. Pues sí, totalmente de acuerdo. A tope con Screaming, a seguir aprendiéndolo y bueno, sobre todo que para que seguir aprendiendo también que te sigan la pista porque al final hablas mucho de esto y seguro que cada vez le das más caña y hablas más en público sobre Screaming y una buena forma de aprender, pues eso, ver un poco qué dices, qué tips nos vas dando. Y yo te animo a que sigas creando contenido de Screaming Frog porque, como decíamos, es más que necesario en español. Hay muy poco y seguro que te va a ir genial si tiras por ahí. Sí, sí, es mi idea, es como mi proyecto de este año. En enero me propuse la meta de que voy a hacerme mi pequeño huequito, viendo pues también mi gran admiración que traía por MJ, porque veo mucho de cómo ella maneja Screaming y de veras que cada vez que una charla ya me vuela la cabeza, porque siempre saca algo que yo no sabía, cosas así. De hecho, al comienzo vimos que estaba haciendo un curso, yo estaba grabando un curso y vi un video de MJ de hace por ahí 4 años y me hizo devolver un capítulo completo de mi curso de algo que yo no había incluido en una clase. Entonces, ponte a pensar lo grande y lo amplio que puede llegar a ser la herramienta. Yo la veo con una perspectiva de la herramienta, Alex la ve con una perspectiva, MJ la ve con una perspectiva. Entonces, pónganse a pensar lo grande que puede ser
y las configuraciones que puede llegar a tener. Yo a veces hablo con compañeros que hacen una configuración para sacar algo y yo hago una configuración a veces de 2 pasos menos. O ya hay veces en configuraciones más largas y ellos con un paso menos y llegamos al mismo objetivo. Sí, sí, sí. Yo creo que lo importante de una herramienta como Screaming al final es conocer al menos el 30% de potencial que puede tener y hacerlo tuyo. Es decir, aplicarlo y utilizarlo para las cosas que tú creas, porque a lo mejor tú nos has explicado de una cosa y la gente dice, que se puede hacer esto con esto, puedo conseguir esto, ¿no? Pero pasan unos meses y con la misma mecánica dices, pero si con esto también puedo sacar esto otro, ¿no? Que al final tienes miles de aplicaciones y es que cada uno la descubra, la haga suya y avance por ahí. Y al final, practicando es como se va a aprender, como se va a quedar cada vez más, o se va a sentir más a gusto con la herramienta. Y yo creo que nos pasa a todos esto, de que cada vez que entramos a Screaming Frog descubrimos cosas nuevas o aprendemos cosas nuevas. Exacto. Sí, mira, Screaming es como el mismo SEO. Los chicos que están detrás de la herramienta casi todas las semanas sacan una versión nueva. Puedes ir al blog de ellos y detalladamente te explican qué actualizaron, qué bugs parcharon, qué está de nuevo. Entonces, tengan presente que cada vez que se actualice algo muy grande en el mundo del SEO, los chicos de Screaming ya lo tienen en su herramienta. Lo tienen ya Entonces, pensado de antes. no se van a quedar obsoletos nunca. No, la verdad que no. Bueno, Julián, pues oye, muchísimas gracias por contarnos todos estos consejos sobre Screaming y dar un poco de luz en este tema. Y nada, espero que te vaya genial con el canal de Twitter, con los cursos, con todo lo que monte relacionado con Screaming. Te seguiré muy de cerca. Seguro que charlamos más adelante. Y nada, oye, un abrazo muy fuerte y gracias por pasarte por SEO desde cero. Gracias, Alex, por darme la oportunidad de venir acá. De verdad, hace rato quería venir a un podcast y ves por ahí no tengo ninguna entrevista en un podcast y como soy fiel oyente de muchas gracias. Quería ya hace rato pasarme por acá. Pues Gracias por nada, la lo dicho. oportunidad. Seguimos hablando, estamos en contacto. Venga, un abrazo. Bueno, chao. Hasta luego. Chao, chao.